Se dice que Maribel podrá ver a su nieto solo en un centro de convivencia. Oigan, como todos saben, mi gente, Maribel Guardia y la viuda de su hijo, Julián, llevan varios meses enfrentadas legalmente por la custodia y el bienestar del pequeño José Julián. Bueno, hablamos con las dos protagonistas de este pleito familiar que al parecer no tiene fin. Vean lo que nos dijeron sobre cómo van las cosas entre ellas. Vamos a ver. Maribel Guardia niega rotundamente que haya perdido demanda alguna impuesta por su nuera. No se ha perdido ninguna demanda. Creo que son noticias que son falsas. No, a ver, o sea, el proceso legal continúa, pero lo que sí es definitivo es que la custodia está a mi favor porque, bueno, yo ejerzo la patria potestad, soy la mamá y nadie tiene por qué pelearme la custodia, o sea, eso no tiene por qué suceder. Pero fuera de eso, pues hay otros procesos legales que todavía siguen y que no quiero entrar en eso ya. No sé, pero la verdad es que todo sigue igual, los juicios siguen igual. No hay ningún cambio de ningún tipo. La custodia es mía, es definitivo, yo tengo los documentos que lo prueban. Yo creo que tal vez se puede referir al otro tema legal, porque hay otro tema legal que está abierto y de hecho yo ya tengo hasta mi testamento en caso de que me pase algo. Pues mi bebé se va a quedar con mi papá, se va a quedar con mi mamá, se va a quedar con mi abuela. Se dice que Maribel podrá ver a su nieto solo en un centro de convivencia. Eso va a ser mucho más adelante. O sea, cuando alguna de las demandas se gane y esté ante un juez de lo familiar, él es el que va a decidir lo de las visitas con el niño. Yo creo que aquí se rompió un plato hace mucho tiempo, ¿no? Yo no creo que las cosas puedan volver a ser igual, definitivamente. Te agradecemos. Ojalá que en algún día pueda ver a mi niño, que Dios me lo bendiga, que él esté bien. ¿Qué habrá pasado ahí realmente? Obviamente Maribel tiene su lado, señores, de la historia. Ella tiene otra versión. Obviamente es la madre. Claro, entonces, claro. Cuando hicieron pruebas, cuando investigaron todo, a ella le corresponde quedarse con el niño, con el baby. Pero es muy triste porque Maribel Es la no abuela, solamente al final. perdió, claro, y no solamente perdió su hijo hace muy poco tiempo, señores, también ahora pierde el tener ese contacto nieto. con el nieto y con ella, por lo que sea, o sea, por lo que sea, podemos entrar ahí, Es indagar. que tú puedes tener las diferencias con una persona, pero el bebé al final no tiene la culpa. Y se me hace raro porque la última vez que escuchamos a Imelda era diciendo que ella tenía un gran cariño por Maribel Guardia, como que las cosas iban por buen camino y al parecer se volvieron a desviar. Pero Oiga, bueno, ojalá, señores, que logren encontrar el camino de vuelta al amor, a la familia Así es. y que puedan convivir juntos en algún momento, que sea pronto, porque los niños crecen tan rápido, de verdad. Después Todo te arrepientes pasa de todo tan eso. rápido, uno se arrepiente y a veces uno es tan orgulloso que no tiene ahí la manera palabra. de verdad, manera ni de hacer la primera comunicación. Yo, la verdad que lo sufro, lo veo de lejos desde acá Sí, y lo sufro. Así es que a las dos, pónganse para la cosa, organícense y háganlo todo por ese niño. Que y creo como que es lo dices tú, principal. dejen el orgullo a un lado. Pero A bueno, dejar vamos a el estar orgullo muy a un lado. pendientes de todos estos casos y de cómo va a terminar el juicio y las demandas.